Queridos amigos, sean cordialmente bienvenidos a un episodio más de Conectando, un podcast donde hablo con amigos, con referentes en búsqueda de consejos para las nuevas generaciones y las no tanto. En esta oportunidad quiero darle la bienvenida a una persona que yo admiro muchísimo, probablemente una de las personas que he admirado desde que estaba en la universidad. Él es nutricionista, MBA y magíster en negocios de la Universidad Central, con mucha experiencia a través de sus postítulos, con mucha experiencia en gestión educativa, cuenta con publicaciones indexadas en distintos tipos de revistas, pero lo más importante, con un nivel de comunicación y divulgación científica bastante alto. Ha logrado consolidarse en el mundo del emprendimiento como consultor y asesor y con pasos en el Ministerio de Salud de Chile y también en el Colegio de Nutricionistas de nuestro país. Quiero dar la bienvenida a nuestro segundo invitado, el gran Paolo Castro. ¿Cómo le va, querido amigo? Muchas gracias, Camilo, muchas gracias. Tremenda presentación. Así que súper agradecido por el espacio. Feliz de tener la oportunidad de conversar contigo también. Como siempre, es un gusto. Una persona del mundo de la nutrición que seguramente también inspira a muchas otras personas más, a quien reconozco bastante también por todo lo que ha hecho y por su calidad de innovación. Así que démosle nomás con todo y empecemos. Buenísimo. Este podcast tiene el objetivo de conocer a la persona detrás del nutricionista. Y es por eso que la primera pregunta que tengo para ti es, ¿qué vínculo te lleva hacia Brasil? ¿Cuáles son esos orígenes que tienes relacionados con ese hermoso país? Mira, eso es como, se da bien como desde lo natural. Yo era en los años del colegio de niño, ¿cierto? Era basquetbolista y a los 12 años me tocó ir a jugar a Brasil por primera vez. Wow. Y ahí fue a los 12 y después a los 15. Fueron dos veces que me tocó ir a jugar básquetbol allá ¿Como y por el conocí una... colegio? ¿Como seleccionado del Sí, colegio? por el colegio. Perfecto. Sí, sí, por el colegio. Bueno, yo fui basquetbolista durante toda la etapa escolar, en el colegio y también después, un poquitito más grande, dentro de esa misma etapa, en el Club Providencia. De hecho, jugué, no me acuerdo si eran juveniles, cadetes, no me acuerdo bien la terminología de ese tiempo, que ese año con Club Providencia salimos segundos después de Católica. Fue un muy buen año también. Buenísimo. Y desde ahí desde el deporte nacen muchas cosas. Desde el deporte nace el tema de la nutrición, desde el deporte nace el deseo de empezar a conocer otras culturas a propósito de haber tenido que jugar en 2 años distintos estando en Brasil. Y eso fue al interior de Brasil, de Sao Paulo, al interior, en Perfecto. una ciudad que se llama Barretos, que se Barreto. caracteriza por tener el rodeo más grande de Brasil y el segundo, dicen ellos, mayor del mundo después de Texas. Wow. Es una fiesta enorme, gigante, andan todos con sus gorros, con sus hebillas, con sus botas, la ciudad se transforma, es una ciudad que se transforma a una fiesta del rodeo, del campo, y a partir de eso es que empiezo a tomarle el gusto a cosas distintas, Mm. como es, por ejemplo, alimentos distintos, me refiero a frutas, preparaciones, sabores, aromas, olores, etcétera. Entonces, hay siempre como una vinculación entre lo deportivo, lo alimentario nutricional, lo personal, y creo que lo latinoamericano es muy potente. Por eso que siempre me gusta mucho América Latina, ¿no? Me siento muy identificado y muy, ¿cómo decirlo? Como energizado hacia la zona más tropical que hacia la distancia de la misma. Perfecto. Entonces, logro entender de que
tuviste estas etapas donde fuiste seleccionado, fuiste a Brasil, quedaste encantado con esta cultura como un joven santiaguino, y eso te Sí, lo trajiste a Chile nuevamente. ¿Y cómo cambió tu vida también? pero curiosamente no tan, no fue amor a primera vista, no fue Ya, una cosa desde el inicio, sino que fue algo que poquito a poco se fue dando y después se metió el tema de la música, que es otra de mis pasiones donde yo me manejo harto y me gusta mucho. Entonces empecé a encontrar estas músicas sincopadas del bossa nova, de esta fusión latino jazz o latin jazz, que para esa época me gustaba mucho escuchar latin jazz, y empecé buenísimo. a meterme por ese lado de la música y ahí enganché más. Y ahí me propuse que en algún minuto de mi vida, imagínate lo sencillo, pero al mismo tiempo como yo pensé que iba a ser esto, que lo iba a cumplir como, no sé, en una edad superior, que era poder ir a tomarme la fotito en el Cristo Redentor. Para mí eso era como una satisfacción así de vida, así como quien dice, no, yo me quiero comprar mi casita, lo que fuera, pero para esa época era mi, como mi logro, así como meta que yo pensé que iba a ser muy difícil de cumplir. Aunque claro, hoy día todo es mucho más fácil, los pasajes son más baratos, Claro. el viajar es más fácil. Tal vez en ese minuto no era tan fácil y por eso lo encontraba algo más distante. Y en ese proceso, después me fui de vacaciones un par de veces más. Ahí con un amigo italiano anduvimos vacacionando harto rato por Argentina, nos fuimos, Brasil, recorrimos harto. Alma Y de ahí yo sí te mochilero. diría, sí, sí, y ahí sí yo te diría que esto ya estando en la universidad, año, qué sé yo, 2005, más o menos por ahí, yo creo que ahí sí me enganché del país porque estando más grande, más autónomo, viviendo más, me quedé con el gustito de una cultura muy cercana, pero muy distinta. O sea, ya todo lo afro me parecía genial. Mm, Era un contraste muy potente y además me di cuenta de algo, que ya siendo estudiante de nutrición en esa época, que había un mundo que en la universidad no te lo enseñaban, exacto. que era como, yo siempre cuento esta historia, me mostraban frutitas y me decían, mira, esta frutita chiquitita, del porte de una guinda, tiene 1 miligramo, o sea, tiene 1 gramo de vitamina C. Entonces, 1 gramo de vitamina C, o sea, cuando nosotros acá hablábamos de que póngale limoncito a la ensalada y no sé qué por el tema del hierro, a mí me decían que una o dos de esas frutitas del tamaño de una uva o del tamaño de una guinda podían llegar a tener 1 gramo de vitamina C. Eso a mí ya me explotó la cabeza y súmale a eso, que estaba la cultura afro, con todo lo que es la alimentación, etcétera, todos los alimentos provenientes de lo que es el trópico, Amazonas, etcétera, y por el lado de Sao Paulo, una cultura que es muy japonesa. O sea, Sí, el mayor número, la mayor colonia japonesa fuera de Japón, obviamente, está ahí y exacto. por lo tanto esa fusión entre lo portugués europeo con lo un poco español hacia el sur, bueno, toda esa fusión me hizo como pensar en que, claro, había un mundo más allá de lo que nosotros Sí. estábamos aprendiendo y que no era un mundo que estaba mucho más allá, o sea, Mm, porque siempre se piensa, ah, que hay que ir a España, que claro. hay que ir a Inglaterra, que hay que... Y la verdad es que esa concentración de aromas, sabores, cultura, contrastes, etcétera, lo teníamos muy cerca y ahí es donde yo dije, bueno, aventurémonos en algún minuto a poder conocer un poquitito más, siendo que está tan cerca, y aprender. Y en eso uno aprende idioma, aprende costumbres, aprende a perder la vergüenza, Sí, aprende a que todo es posible. totalmente. Déjame remontarte un poquito más atrás, porque me imagino de que ese cambio cultural, junto con el ejercicio, debería haber sido una motivación para
estudiar nutrición. Pero yo siempre me pregunto si es que eso realmente marca una decisión. Em, y la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo algo de que te apasiona, como el deporte, y esta experiencia a nivel cultural, hace que tú decidas ir por una carrera universitaria? Mira, la respuesta es mucho más compleja que la pregunta, porque estando en el colegio yo no sabía lo que quería, como muchos, Sí, y lo que sí sabía es que no quería estudiar medicina. Eso sí lo sabía, porque quería trabajar con la salud, no con la enfermedad. Ese era como mi concepto que yo tenía, por el cual no quería estudiar medicina. Y obviamente era toda una pugna familiar del por qué, si tú eres inteligente, que, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo digo, ok, ¿para qué soy bueno? ¿Qué cosas me gustan? mm, Me gusta la química. Me era muy fácil la química, muy fácil. Siempre me ha sido muy fácil. Eh, la primera vez que tuve una prueba de química en el colegio, la terminé en 30 minutos y me saqué un 7. Y así yo mirando el techo porque quería entregar la prueba y la profesora no me dejaba. Siempre la química me salió muy fácil. Me gusta la biología pensando, hablando como era el colegio, ¿cierto? claro, La biología. Y en el colegio nosotros teníamos la oportunidad de tomar electivos en estas áreas. Por lo perfecto. tanto, tenía electivo de biología, electivo de música, electivo de química y electivo de economía, que yo los elegí. Mira Bueno, cómo se van dando las cosas. claro, te va marcando un poco tu desarrollo Mira cómo se futuro. van dando las cosas. Se siguen reproduciendo con el paso del tiempo. Y en ese punto, entonces, yo dije, a ver, ¿cómo puedo fusionar esto? Ah, y el deporte, claro. ¿Cómo Mm, puedo fusionar esto que me gusta? Y entendí que la música me gusta, pero no me gustaba para tener que vivir de ella, sino que me gustaba para poder disfrutar cuando yo quisiera tener una válvula de escape. Entonces la dejé en un rinconcito de mis cosas más bien personales. Y ahí empecé a pensar, ¿qué puedo hacer con la química? ¿Qué puedo hacer con la biología y con el deporte? Y me doy cuenta de que no queriendo la medicina como tal, había una opción que no era educación física, porque no, tampoco lo quería como tal, me parecía que no era lo que respondía a mi gusto. Tenía kinesiología, que lo entendía bien porque me había lesionado muchas veces. Y por otro lado, dije, pero a ver, los deportistas comen especial. Entonces, en mi cabeza existió la nutrición deportiva. perfecto. Ya, ahí tuvo el link. Yo cuando hablo esto te digo que primero, nutrición deportiva era una aventura mental, porque nunca lo había escuchado en mi vida con palabras. Era una aventura mental. Yo dije, ah, nutrición deportiva. Estoy hablando de esto teniendo 17 años. Por lo tanto, primero nadie sabía lo que hacía el nutricionista. Claro. Nadie, nadie. Te estoy diciendo que en ese minuto de la vida, nadie sabía lo que hacía un nutricionista. Nadie sabía dónde estaba. O sea, piensa que la única universidad que daba nutrición en Santiago era la Universidad de Chile y después la Universidad Mayor. Sí. Pero no había más universidades. O sea, el concepto del nutricionista era algo así como difuso. No se sabía muy bien. ¿Qué hace? ¿Te da una dieta? Pero bueno, ¿y qué hace? Esa era la gran pregunta. Y yo ya dije nutrición y le puse apellido, deportiva. Y ahí entro a la universidad descartando kinesiología y quedándome con nutrición, pensando siempre en el área deportiva. Y es por donde me perfilé los primeros años y es donde ahora estoy de vuelta también. Como que durante un tiempo la vida me corrió un poquitito hacia otras áreas que las disfruté demasiado, pero ahora estoy volviendo de nuevo a esto, pero con dos patas. Una que tiene que ver con toda esta fisiología del ejercicio y todo este mundo así como metabólico, que es la base de la nutrición deportiva, del ejercicio, como se quiera llamar. Y la otra que tiene que ver todo el mundo de la innovación en el área
área de la industria, en el área de los alimentos. Entonces, se generan estas dos patas con las cuales empiezo a caminar después de haber pasado por todo un mundo de las políticas públicas, por todo un mundo de diferentes áreas que eran muy masivas. Sí, es verdad, Por lo tanto, también la vida te va entregando muchas veces caminos que uno los tiene que aceptar. No siempre uno tiene que decir, no, yo hago esto y no hago otra cosa. totalmente. Y ahí es donde, mientras hacía esta reflexión, era imposible no recordar un consejo que me dio un profesor. Y volvemos también al mundo japonés sobre el concepto del Ikigai, que este conjunto de círculos que tienen como objetivo buscar cuál es tu propósito en la vida. Y este Mm, conjunto de círculos, que son específicamente cuatro, es tu vocación o tu propósito en la vida, es la unión entre lo que amas hacer, lo que el mundo necesita, por lo que te pueden pagar, por eso que amas y lo que el mundo necesita y en lo que tú eres bueno. Y esa unión, esa mezcla de elementos, tanto externos como internos, hacen la búsqueda de tu propósito. Y creo que es súper valioso hacer ese ejercicio en momentos clave de la vida. Porque mm. evidentemente que a los 17, 18 años uno está bastante perdido y probablemente no tiene las herramientas para tomar una decisión que te vayan a marcar por 40 años y más, porque finalmente lo que hiciste en esos 40 años laborales va a repercutir en tu vida de jubilado. Y Es tu legado. exacto. Y por otro lado, en este mundo de la nutrición también existen crisis, existen momentos donde uno o no encuentra trabajo, o te echaron Sí. derechamente, o te bajaron el sueldo, o un proyecto se O terminó cualquier cosa. y Mm. continuamente te tienes que estar reinventando en eso. Entonces, me gustaría llevarte a esas situaciones complejas que tú viviste ya siendo nutricionista. ¿De qué manera te tuviste que reinventar? Porque si hay algo que yo destaco en ti, es esa capacidad que tienes de ser exitoso en una disciplina, pero no conformarte en ello. No, yo nunca te he imaginado, visto obviamente muy desde afuera, en una persona que está estático 40 años en un puesto. Siempre te he visto como en movimiento. Y eso creo que es parte de tu personalidad, ¿o no? ¿O es algo que Y no? es, y es así. Yo creo que uno no puede conformarse con poco. Uno tiene que, todo es posible. Ese es como el mensaje. Mm, Todo es posible. No hay una imposibilidad si es que tú tienes un buen cerebro, un buen pensamiento y si tienes motivación y si tienes dedicación. Porque las cosas no son fáciles. Jamás lo son, jamás lo fueron y jamás lo van a ser. es verdad. Inclusive con toda la tecnología del mundo, se va a ir haciendo más complejo. Pero uno tiene que ir buscando. Y a mí me parece, yo sé que pucha, uno a veces dice cosas que pueden generar un sinfín de conflictos mentales y por lo tanto escritos o conversados entre otras personas, pero yo creo que lo básico es, como bien tú dices, dentro de lo que uno sabe y lo que a uno le gusta, ¿cuál es la necesidad que existe a la cual yo le puedo dar una respuesta con un valor agregado? Es Sí. súper cliché lo que estoy diciendo, pero al final del día, eso es. Yo Totalmente. cuando salgo del Ministerio de Salud, por motivos muy desagradables, entonces yo digo, ok, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que yo sé hacer? ¿Qué necesidad existe? Bueno, lo que yo sabía hacer, sobre todo en ese minuto, estaba muy ligado a la regulación de alimentos, porque Mm, había estado trabajando de cabeza en esta famosa ley del etiquetado durante los últimos, en ese periodo habían sido que los últimos 2 años. Entonces, ¿qué es lo que yo sé hacer? Sé hacer esto. ¿Qué otra cosa yo sé hacer? Bueno, manejo y tengo súper claro todo lo que es el área de los programas relacionados con nutrición, con salud, porque también habíamos estado metidos muy fuerte en eso. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo puedo ofrecer? Esto lo puedo ofrecer. exacto. ¿Y a quién se lo puedo ofrecer?
a los que tienen la necesidad de hacer el cambio. Y ahí nace, por ejemplo, el poder ofertar asesoría y consultoría. Y ahí Exacto. nace, por ejemplo, todo lo que fue un periodo de 4 años, donde asesoré a muchas empresas, trajimos productos desde Finlandia, hicimos cambios de etiquetado, diseño de productos, y en la medida que yo necesitaba un poquitito más, de repente, contrataba a algún otro colega para complementar dicho servicio, ya fuera en capacitación, y Mm. también con mucha voluntad, porque a veces me decían, somos de Aysén, o somos de Iquique, o somos de no sé dónde. Bueno, no hay problema, veamos presupuesto, y se toma un avión y se va a Iquique, se toma un bus y se viaja a qué sé yo, a Valdivia, pero Bueno, con motivación y dedicación. O sea, yo te exacto. digo, yo estaba haciendo, me acuerdo, un diplomado los días sábados, yo tomando el diplomado, no yo dictando el diplomado, y, y me acuerdo haber viajado el jueves en la noche para hacer una capacitación durante todo el día viernes, y después devolverme en la noche también, porque el avión no me servía por horario, por lo tanto devolverme en el bus de nuevo para llegar el sábado en la mañana a clases hasta terminaba aquí esto como a las 5 de la tarde, Wow. y, y entre medio hubo un minuto que yo le pido permiso a la profesora del laboratorio de microbiología porque necesitaba irme a dormir un rato al auto, no me daba, no Total. podía, o sea, ya estaba, pero aún así está la voluntad de hacerlo. Y yo Exacto. creo que eso es algo que a veces, no digo que en todo, pero que a veces no está tan presente en los seres humanos Mm. para querer salir adelante, para esforzarse. Y ahí es donde está lo que tú dices. El ser inquieto, pero ser inquieto con contenido, o sea, ser inquieto con propósito. Totalmente. Y, y no es lo que yo quiero, que a mí me satisface o a mí me gusta, sino que siempre buscando cuál es la necesidad que está pendiente a resolver. Y a esa necesidad le ponemos valor. Y si le pongo valor, entonces, de alguna manera, no es tan fácil como lo que estoy diciendo ahora, pero de alguna manera termino ganando lo que yo quiero ganar y viviendo más o menos como yo espero vivir. Totalmente. Y se remonta a esa historia, se remonta a la búsqueda constante que te llevó quizás en una situación donde tú estabas en un ambiente laboral del ministerio que probablemente para muchos sea como la cúlmine de una experiencia laboral. Tú la conseguiste en un periodo muy anticipado, por así decirlo, de tu trayectoria, pero pese a eso lograste posicionar quizás esa edad inicial o incipiente en el mundo laboral, con ganas, con contenidos, con propuestas, logrando materializar una de las leyes como la 20.606 que ha tenido más repercusión probablemente en el día a día de las personas. Y eso es algo muy importante porque es evidente cómo uno cada vez que compra un alimento tiene la percepción del sello y también cómo esta misma ley se ha logrado replicar en el resto de países. Entonces, tener ese espacio, por así decirlo, como seguro, también generó un golpe muy importante para ti el hecho de emprender con todos los desafíos que eso involucra, porque me imagino que de recibir un salario fijo y estable a tener que ir a buscarlo mes a mes, no debe haber sido un camino muy fácil. ¿Cuáles fueron los principales dolores que tuviste que vivir más allá de esta experiencia que tú me decías de viajar, de tener que movilizarte, pero como el dolor más grande que quizás tú recuerdas? Mira, el viajar era fácil, era lo más sencillo, era lo más fácil, porque ya significa que tú habías cerrado trato con alguien, con un Claro. cliente, y ya estabas yendo a capacitar, ya tenías la presentación armado, el taller listo, o te ibas a reunir con la empresa X y ya más o menos sabías para dónde iba la cosa. El desafío más grande es cuando tú partes y no tienes nada.
y Mm, tienes que entonces buscar las condiciones, pero las condiciones siempre con el agobio de que los días pasan claro, y que por lo tanto después viene la parte del emprendedor, que te toca salir a cobrar sí, y a veces no te pagan a 30 días, te empiezan a estirar el chicle. Entonces, aprender a jugar con esto, con que a veces hay, con que a veces no hay. A veces en un mes me pagaban mucho, porque me llegaban todos los pagos juntos, pero después en el otro mes no me tocaba nada. exacto. O llegaba enero, febrero, donde eran meses súper muertos porque la gente andaba en otra. Eso fue siempre un poco más complejo, pero, pero mira, yo creo que haber tenido experiencias desafiantes, y espero seguir teniéndolas, porque creo que es lo bonito tener experiencias desafiantes. Creo que desde ahí es donde uno aprende, es Sí, entretenido y se genera una historia distinta. Tiene que ver con esto que tú dices, con no tenerle miedo al poder enfrentarse. O sea, yo al ministerio entré a los 28 años y no entré porque tenía pituto, no entré porque tenía un contacto político, sino que entré porque yo andaba buscando siempre dónde, y en ese dónde, en ese minuto, por cambio de gobierno y todo, tú sabes que sacan gente, sacan gente y ponen gente, pero hubo un espacio donde la gente no quería ir porque tenía miedo de ir a trabajar al ministerio, producto del cambio que había de gobierno en ese minuto. Y como yo no tenía miedo y tenía la necesidad de seguir creciendo profesionalmente y adquiriendo mi plata, mis lucas para poder vivir, entonces me tomo el desafío y lo enfrento. Pero asimismo, también antes de eso, estuve trabajando 2 años en el laboratorio de gastroenterología del INTA, con proyectos, con hipolactasia, evaluando chiquillos, yendo a poblaciones, y entre medio hacía mis consultas. Y entonces, claro, rápidamente, sin estar enviando currículum, sino que mm, estar enviando soluciones, claro, porque eso es. O sea, esto de mandar currículum, no, es verdad. envía soluciones a donde se necesitan y te va a ir bien. Sí. Y bueno, esa ha sido mi filosofía. Entonces, de a poquitito vas adquiriendo experiencia aquí, acá, y llega un punto donde dices, pero, a ver, tienes tal edad y tienes toda esta experiencia, no te creo, pero Es es que sí verdad. la tengo. Y me reventé trabajando y hubo un año que me lo trabajé todo, prácticamente de domingo a domingo, descansaba lo justo y necesario. Qué Pero bueno que para tocaste eso que uno ese, es joven y tiene energía. qué bueno que tocaste ese punto porque te quiero llevar a julio del 2017. Julio del 2017 debe haber sido un año bien intenso para ti porque fue un año donde asumiste el desafío de ser presidente del Colegio de Nutricionistas y probablemente donde tuviste mucha exposición, no Sí. solamente en las incipientes redes sociales, sino que también a nivel de televisión. ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo ves hoy día, luego de un par de años, cómo sigue el gremio con respecto a cómo lo dejaste en su momento? A ver, un poquito más atrás de eso, yo estuve en el colegio un poco tras bambalina durante mucho tiempo. El hecho de haber llegado a la presidencia fue más bien el término de ese proyecto de levantar la carrera, que era lo que a mí me interesaba como persona, como profesional, poder darle una contribución a la carrera acá en Chile. Pero yo estuve 9 años seguidos trabajando en el colegio nutricionista, trabajando en términos a honores, ¿cierto? Sí. No es con plata, sino que yendo a reuniones, participando, reuniones en las noches, reuniones fuera de Santiago, y parte de alguna manera, con la revista del colegio, que hicimos un Ah, cambio en la revista, la renovamos, me acuerdo que estaba un poquitito con colores más antiguos, menos visibles, y renovamos esto. Después empezamos a meterle al tema de la página web, que tú sabes de esto, ¿cierto? Porque también estuviste ahí.
trabajando con lo que era la web en ese tiempo. Sí, Pero sí, bueno, lo la página recuerdo. web, después las redes sociales, que el colegio tuviera Facebook en ese tiempo era una cosa como muy extraña, porque ¿por qué va a estar metido en esto? Y de repente éramos una de las instituciones con más seguidores prácticamente, te podría decir como en Chile en su minuto, estamos así, pero ¡fu! Sí. Después, entre medio, empezó a darse esta situación donde se requerían tener mayor presencia de voceros, Mm, porque el colegio ya comunicaba mucho. sí. Y entonces estaban, ya habían pasado varias presidentas y después empezó, estuvo Nelva, estuvo Maguida, después postuló y quedó, ganó, fue Samuel. Entonces me acuerdo que en este como tras bambalina, eh, también fui apoyando a los que se iban integrando. Mm, Por ejemplo, cuando se integró Samuel, le hice muchas, yo te digo, minutas y cosas para que la comunicación del gremio fuese siempre potente, indistintamente quién pasara. Entonces, como que desde atrás iba empujando las comunicaciones. buenísimo. Era una cosa como que se fue adquiriendo el rol. Muchas de las cartas que se enviaban, muchas de las pautas que salían, mucho de que salían a nombre de los que eran la cara visible ese minuto, las había escrito yo, muchas, por no decir la mayoría, pero muchas. Entonces, claro, cuando ya llego al punto de asumir la cabeza del liderazgo de este gremio, y entonces tener que ir a mucha prensa, eh, televisión, Claro, radio, lo recuerdo, eh, y, perfecto. y fuera de Chile también. Hacía notas de repente con radios de Argentina, con Perú, Mm, porque aquí se van uniendo las cosas. Nosotros en Chile defendíamos, desde el Colegio de Nutri, se defendía la ley de alimentos y después los otros países empezaron también. Por ejemplo, yo asesoré fuertemente a Perú para que sacaran su ley de alimentos mm, a través del Colegio de Nutricionistas Peruanos. Y estas son cosas tras bambalinas que nadie normalmente sabe, sino que van quedando en la historia personal. claro. Me reuní en su minuto con el viceministro de Economía mexicano para contarles cómo, desde la mirada de los consumidores, que yo también apoyaba a los consumidores acá, bueno, acá digo no, allá en Chile, porque ahora no estoy en Chile, Vamos a pero llegar ahí, vamos a llegar ahí. ahí también viceministro. Y después, claro, me tocó vivir durante 2 años muy intensos que tenía que trabajar siempre, porque la plata me la seguía haciendo yo, pero al mismo tiempo había que ir al Congreso de Santiago y Claro. el de Valparaíso, a veces casi todas las semanas, al menos una vez. En las noches me pasan a buscar a las 11 a las 12 para ir a hacer radio o para ir a Televisión Nacional o a CNN. Fue una etapa donde había que tener voluntad, deseo y pasión de levantarle el nivel a los nutricionistas de Chile. Mm, Y eso, ¿qué es lo que permitió? Yo te puedo decir desde lo que yo vi, que pasamos de tener cero vocería en todos los medios a que hoy día muchos nutricionistas sean voceros. ¿Por qué? Porque se marcó un eje en el cual hoy día ser nutricionista es conocido. Todavía tal vez no es reconocido, mm, va para allá, pero es conocido. Y entonces abrió puertas para que claro. muchos colegas hoy día tengan espacios propios y muy buenos. No voy a hacer nombre y anuncios porque siempre se te puede quedar alguien fuera y puede ser un poco así como complicado, pero sabemos que hoy día hay gente que trabaja asociado a medios digitales, a medios televisivos y les va súper bien. Y eso Sí, está bien. Pero ahí hubo totalmente. una labor que se generó cuando mira, nadie de los colegas en general comunicaba, y si comunicaban eran muy poquititos y muy pocas veces. Sí, totalmente. Así Yo que eso fue.
Recuerdo ver noticiarios, cartas al director, con una presencia súper positiva, súper presente. Yo creo que ahí muchos nos empoderamos, muchos logramos como tomar este poder que ustedes están comunicando y llevarlo a un mensaje propio. O sea, si ustedes tenían discusiones desde, te voy a poner un ejemplo, desde el influencer hasta el político que salían diciendo cosas en contra de la salud de las personas o del propio gremio, ahí estaba el colegio. Y de hecho lo sigue siendo. Eso no es algo que se perdió, yo siento que es algo que se mantiene. El colegio sigue siendo un ente reconocido de vocería y de poder comunicacional que marca la diferencia probablemente a la par o quizás con un colegio tan importante como el médico, con el de las enfermeras, que son lugares políticos importantes. Pero aquí es donde voy como con este otro dolor. ¿Sientes que el código sanitario sigue siendo como este espacio donde los nutricionistas están siendo marginados? Es decir, he escuchado más de casi 8 años de trabajo, incluso, ¿por qué no más? Desde que se busca esto regularmente. Incluso veo cómo los distintos presidentes y eh, con todos los miembros activos logran empujar este proyecto, pero siguen posicionándose trabas a nivel político. Desde tu Sí. mirada histórica, ¿qué crees que falta para que estemos en el código de salud, código sanitario? Bueno, te cuento un poco que antes de que yo existiera en cualquier labor gremial de su minuto, siempre hubo deseo, pero también siempre hubo trabas. Y los históricos hablan que muchas trabas vienen del colegio médico. Cuestión que a mí me costaba un poco entenderlo, creerlo, pero te puedo afirmar que cuando estuve, eh, levanté de alguna forma desde el interior la necesidad de volver a tocar este tema y después, cuando me tocó en el periodo de la presidencia llevarlo lo más adelante posible, es- este proyecto particular, porque después son proyectos distintos, cambian los proyectos, ¿cierto? Sí. Estoy hablando del que a mí me tocó llevar a cabo, quedó en Senado, o sea, pasó por la Comisión de Diputados de Salud, fue aprobado en la Cámara. Este es un resumen, porque para que eso suceda fueron muchas cosas. Y posteriormente pasó a Senado, y ahí quedó en Senado. De hecho, uno de los últimos días que yo todavía estaba en vigente cargo fue cuando pasó al Senado. Eh, pero después nuevamente, básicamente entran estas discusiones de que si un colegio se empieza a mover o un gremio se empieza a mover, hay que integrar a todos los otros, y esto hace que de alguna manera favorezca a los que están y deje afuera a los que no están. Mm, Y ese es el juego que se ha generado por muchos años. Mira, yo te puedo decir que desafortunadamente el colegio médico no es un favorable a que otros colegios se integren, como en este caso, colegios no, quiero decir, que no se integren colegios, sino que se integren profesiones. sí, Y a mí, que me lo venga a desmentir quien quiera, pero yo estuve ahí, yo exacto. lo vi. Y lamentablemente, bueno, eso es así, porque aquí hay intereses que no son los intereses hacia la población, Claro, no aquí hay son los interés intereses sanitario. hacia lo propio. Claro, Por eso es que no se quiere. sí. Y eso es un hecho. Y te lo puedo decir con, sobre todo con médicos que estaban en el Ministerio de Salud en esa época, que muchos de ellos son súper queridos por los colegas, pero porque no saben realmente cómo trabajan por detrás, y también el colegio médico. Claro. Ahora, esto no quiere decir que entre otras profesiones de la salud no existan pugnas, sí existen, pero no son tan separatistas como
las que te comento ahora. Y mira, yo no sé hasta cuándo puede seguir esto, porque no lo sé, pero esto tiene que ver simplemente con voluntad política, Mm, simplemente con voluntad política, porque existen otros países vecinos donde esto está regulado. exacto. Y hace bien que esté regulado, porque le hace bien a las personas y también le hace bien al capital humano Mm, que se está formando. Por eso que es bien complejo, porque es como que tú tienes una legislación de que las universidades están hechas para estudiar profesiones con autonomía, las universidades, con perfiles de egreso, con gratuidad, pero después tú por otro lado te dice, mire, ¿sabe qué? Yo lo reconozco dentro del paquete de los profesionales que hacen la tarea, pero no le quiero hacer definiciones de lo que usted tiene que hacer, ujú, porque tocamos intereses. exacto. Al final del día eso es. Y hoy Sí. día yo lo puedo hablar así tranquilamente porque estoy en un área donde mis conflictos de interés pueden ser mínimos al respecto, pero en su minuto poder decir cosas eran problemas, Totalmente. problemas de muchos ámbitos. Pero Interesante. sí, creo que muñequeamos bonito y bien en su minuto. Y hoy día, bueno, a los que están les toca seguir adelante y a los colegas que reclamen menos sobre lo que hacen los colegas que sí tienen interés en hacer. Te lo digo de corazón porque a nadie le pagan, Mm, porque mantener una institución sin fines de lucro, con mínimos conflictos de interés, es súper difícil. Entonces, si usted no quiere colaborar desde su quehacer, por lo menos deje que el otro lo haga y apláudale. sí. Apláudale, lo está haciendo, es como los bomberos. Mm, Yo siempre tuve como esa sensación que estar eh, en esta institución era como los bomberos. Tenías que ir a todos los incendios, a todas las emergencias, a todas las urgencias, a cualquier horario, y así, por los aplausos. Y en verdad no te llegaban los aplausos, sino que te robaban el carro bomba, la escalera, te llovía la y espinilla. ojalá te tiraran agua con la manguera. Sí, sí, es verdad. Es verdad, es una posición muy compleja el mundo gremial. Y por eso de que a través tuyo también hago un homenaje a todos los que están y que se han dedicado por años y años de manera desinteresada en participar y pertenecer. Así que también hacemos un llamado a colegiarse, a poder participar desde el rol que a uno quiera participar. Muchas veces uno ve el colegio como algo muy externo, pero están muy ávidos de ayuda, de apoyo, de difusión, de... Esto es como la Teletón. Si no quieres poner tu cuota en plata, que es válido, ojo, es válido, si no tiene por qué ser así, pero de repente sí te puedes matricular en algún curso, si puedes donar parte de algún periodo de tu vida contribuyendo y de paso aprendiendo, ojo, Sí, de y paso aprendiendo. conectando, Y conectando. conectando y todo lo más. O en su defecto, bueno, apláudelo. Mm, es Si no verdad. tienes no tienes para apoyar, apláudelo. Mm, Pero no sabotees. Yo creo que por ahí va la cosa. totalmente. Tocaste un punto importante sobre el tema de la empleabilidad. Y en tu rol como director académico de distintas casas de estudio, me imagino que tienes una opinión bien válida con respecto a todos los esfuerzos que se hacen en el pregrado por, primero, construir o rediseñar una malla curricular que permita entregar herramientas para que el nutricionista sea alguien que esté posicionado en el medio. Pero por otro lado también Mm. existe el mundo real y que hoy día se nos presenta uno de los porcentajes más complejos de combatir, que es el número de desempleados, el porcentaje de desempleo en nutrición que según mifuturo.cl está rondeando entre el 40 y el 44%, lo cual es Ujú. una contradicción debido a los grandes problemas de salud asociados a la nutrición. Entonces, ¿cómo podemos responder
a los mismos nutricionistas que se expresan de manera válida por redes sociales sobre el cerrar carreras de nutrición o el replantear la manera en que trabaja el nutricionista, el decir que no hay trabajo con Ujú, esta otra realidad que el país pida a gritos al nutricionista, porque se sabe de manera coste efectiva de que un profesional puede contribuir de una excelente manera a la relación de bienestar que pueda tener esa persona. Entonces, ujú. ¿cómo va esa reflexión que me imagino que cuando estás entregando un título como director, como académico, le estás entregando una esperanza, pero que también es complejo cuando ese mismo nutricionista te dice por un año, 2 años, o incluso por 5 años, no logro encontrar trabajo, me tuve que cambiar de área, estoy trabajando en algo que quizás yo no estudié. ¿Qué podemos decirle a esas personas que hoy día necesitan de alguna otra manera una luz? Mira, el marco para esa respuesta tiene muchas aristas. Primero te voy a decir que es una pregunta que se hace no solo en Chile. Eh, Me ha tocado participar ya sea en eventos académicos relacionados con seminarios, congresos, y también haciendo clases en universidades en Colombia, acá mismo, ahora en Paraguay, en Brasil, en fin, en distintos lugares. Y te puedo decir que yo creo que uno, yo me preguntaría, si es que tuviese que hacer este análisis, ¿qué diferencia aquellas profesiones a las cuales les va económicamente mejor y que por lo tanto tienen desde ese punto de vista tal vez incluso un impacto deseado en la sociedad? ¿Qué diferencia? Tal vez yo podría decir de forma inmediata que hay y que existen profesiones donde la gente entra sabiendo que quiere estudiar eso. Mm, Y esto es duro porque significa que muchos de los que están estudiando, que estudiaron o que quizás lo tienen dentro de su pensamiento, es parte de un descarte. Entonces, cuando yo hago algo que puede ser no mi pasión mm, o un deseo importante, no lo voy a estar haciendo como con ese deseo de tomar estas herramientas del conocimiento y llevarlas a cabo, sino que más bien como, bueno, esto es lo que voy a hacer o no sé, no sabía hacer otra cosa. Eso por un lado. ¿Ya? Insisto, esto no es una culpa, sino que son múltiples sí, responsabilidades que conllevan a un efecto. Por otro lado, yo creo que a nivel no solamente nacional, a nivel internacional, el concepto de la formación del nutricionista es limitado. mm, Yo creo que el nutricionista, y esto lo he dicho muchas veces, de hecho, en la universidad donde yo estaba trabajando hace poco, se generó y está todavía en el proceso, pero da lo mismo que yo lo diga, porque esto lo he dicho en otras universidades, con otros equipos de trabajo, o sea, esto es algo que viene en mi discurso hace mucho rato, que el nutricionista debe ser del siglo XXI para las necesidades del siglo XXI, no las del siglo XX. ujú, de verdad. Y ahí tenemos un inconveniente. Yo creo que es súper linda la nutrición clínica, pero también no puedes meterle tanto tiempo a la nutrición clínica en condiciones de que no te van a construir más hospitales. Mm, Y por lo tanto, probablemente la clínica que se requiere es más bien la clínica ambulatoria, sí, donde tú puedes tener un impacto directo con ya sea tu consulta privada, tus asesorías, tal vez por ahí. Y tal vez la clínica como la conocimos en la formación tradicional va a empezar a ser una especialización. sí, Yo pienso que siempre lo he planteado así, probablemente tú ya me escuchaste decir esto. El nutricionista debiese ser como el sociólogo a la sociedad, como el psicólogo a la psicología, o sea, el experto del área y por lo tanto tiene que tener un marco mm, donde puede entender y aprender. Esto quiere decir que debiese estar formado
en la lógica y en las bases del food system. Es decir, hace los temas políticos, legales, sociedad, medio ambiente, etcétera. Son como 7, 8 puntos que son súper marcados. Pero ¿qué es lo que pasa? No está formado para eso. Y por lo tanto sale a ofertar a una demanda limitada Sí. y entonces obvio que el resultado va a ser mal. Pero si tú lo ves desde otro punto de vista, ¿por qué gente que no estudia nutrición le va bien en nutrición? O sea, es decir, estamos apuntando hacia un área que no es, siendo que en esta otra parte del abanico sí está disponible. Y lamentablemente no hay que esperar a que el Estado, con todos sus conflictos políticos, tenga el deseo y la determinación de favorecer a una profesión, porque ya sabemos que hay un conflicto interno, político, histórico, por el cual esto va a seguir trabado. Mm. Pero esto tiene que ser como Uber. Tú tienes que hacer el cambio y después te lo van a venir a legalizar. No puedes esperar que te hagan la legislación para tú empezar a hacerlo. Mientras más colegas sigan trabajando, entregando y solicitando órdenes de exámenes, se va a generar, por lo tanto, la necesidad. Mientras más colegas trabajen con fitoterapia, se va a ir generando la necesidad de regular. Mientras más colegas trabajen con distintas áreas de la evaluación, bueno, entonces va a ir siendo más fácil. Preguntas tan sencillas y básicas. ¿Por qué no ponemos una inyección en el trasero de B12? No, es que no se puede. ¿Quién dice? Claro. No, es que tú no puedes inyectar. Sí, anda a decirle eso a los que ponen piercing. Mm. ¿Tú sabes por qué el Ministerio de Salud en su minuto dejó de molestar, entre comillas, con la posibilidad de perforar la piel? Porque ya estaba sucediendo, te están tatuando, te están haciendo expansiones, o sea, existe. Claro. Entonces, ahí es donde uno dice, puta, ¿dónde? Y volvemos al inicio de la conversación, ¿dónde yo logro ampliar Mm. y ofertar con valor agregado a una necesidad que existe, que no es acá? Exacto. Por lo tanto, yo tengo que entender que yo tengo que ofertar no a mi deseo, no a mi necesidad, sino que a la que tiene el espacio, llámese el mercado. Yo sé que esa palabra no a todo el mundo le gusta, pero para efectos prácticos, técnicos, así se le dice. Sí. Buenísimo. Por lo Tremendo tanto, consejo. yo creo que hay mucho del uno. Si yo no estoy bien aquí, me muevo. Si Mm. yo no estoy bien acá, me muevo. Y en ese proceso estoy aprendiendo y mientras más voy aprendiendo, mejor me va a ir. Porque esa experiencia no te la da el magíster, no te la da el doctorado, no te la da el diplomado. Ellos te dan ciertas herramientas y competencias. Exacto. Y tampoco te la da la estabilidad. Eh, Es, No, es el movimiento continuo. Y, o sea, y es súper la vida no enriquecedor, es estable. totalmente. La Y, vida no es estable. y la expertise o la experiencia más bien vienen de esos quiebres, de esos movimientos, de esos terremotos en la vida que suelen suceder. Cuando uno ve que la vida es muy estática, también es porque está pasando algo detrás. Uno alcanzó un status quo a veces hasta peligroso. Pero cuando te dejas estar, claro, más duro es el golpe cuando existe ese terremoto. Y que lo va a Mira, ver, yo si creo la vida que es así. dependiendo del área donde uno esté, hay tiempos que uno dice, en este lugar con un año es suficiente. Mm. En este lugar 3 años es suficiente. En este lugar tal vez 5 años es suficiente. Porque hoy día el mundo es distinto. Hoy día no es el mundo que los papás y los abuelos, con todo el buen corazón que tienen, te aconsejan. Sí. No es ese mundo. Pero también uno tiene que tener la disposición y la voluntad de querer salir adelante. Y esto es el conflicto más grande que existe porque aquí
Si uno analiza un poco qué es lo que pasa cuando uno dice esto, quienes no lo consiguen, quienes están del otro lado, quienes están en el desafío todavía, se van a sentir un poco intimidados de decir, pero no, es que eso no es así. Yo lo planteo desde la experiencia de vivirlo Sí. y que tiene resultados, que Y- no es gratuito, mm, pero que tiene resultados. totalmente. Vamos terminando este podcast y no puedo hacerte esta pregunta. Paraguay. ¿Qué, qué te llevó? Me imagino que nuevamente volvemos a lo mismo, esta motivación del cambio, esta búsqueda del propósito. Y no fue un viaje en un jet privado hacia Paraguay. Fue un viaje también con sabor latino, por así decirlo. Yo te seguí en redes sociales ese viaje pasando por Argentina. Después creo que después de Argentina ya llegaste obviamente a Paraguay, pero pasaron cosas y esas cosas las vimos por redes y fueron súper interesantes. Pero qué te motivó a llegar a ese hermoso país? Mira, hay hartas cosas, pero hay una que es la más importante de todas, que tiene que ver con mi salud. Yo sé que a mucha gente le afecta a veces lo que se llama invierno y por lo tanto se ponen un poco más depresivos, pero yo tengo un trastorno afectivo estacional que me hace que cada año, en cada invierno, lo pase ya no mal, Mm, sino que con riesgo, un riesgo de vida. Y por lo tanto, uno tiene que enfrentar sus situaciones y uno las enfrenta desde todos los abanicos del tratamiento. Pero cuando los abanicos del tratamiento se te van acotando, entonces uno tiene que decir, ok, ¿qué otra cosa puedo hacer? mm, Y dentro de esto, uno empieza a programarse tomando las oportunidades y las dificultades y dentro de todo de algún lugar donde uno se pueda sentir cómodo. Y en ese sentido, para mí Paraguay hoy cumple con esto. Primero, porque tiene un clima que a mí me favorece, más allá que en este minuto está súper caluroso, pero tiene esa energía que mm, a mí me ayuda. Dicho aquello, también te puedo decir que es re loco porque es un país súper desconocido mm, por sus propios vecinos, totalmente. pero es un país que está en pleno desarrollo. Mm, Mira, el otro día vi que publicaban los medios chilenos sobre como el crecimiento de la economía chilena, así como una cosa súper pomposa, y yo no sé bien como, cuál es la vuelta que le dieron a la noticia en términos de que por lo menos los datos que entrega CEPAL, después de Panamá, la mejor economía latinoamericana hoy día de crecimiento, la segunda o tercera es Paraguay, wow. sobre 5 puntos de crecimiento del PIB. Y de proyección, digamos, para el 2024, en condición que Chile venía en negativo y está en, ¿qué? 0,1. Eh, Por lo tanto, es un país que está teniendo, que tiene una estabilidad dentro de todo política. mm, No te digo que sea un paraíso, ningún país de América Latina lo es, y uno parte desde esa base, pero que tiene ganas de crecer y que se nota. Yo conozco Paraguay hace algunos años y cada año me voy dando cuenta que va mejor. Además de eso, tiene algo que es súper agradable, la gente. No tengo como esa sensación de estar en un país amargo, donde todo es un reclamo, donde todo es... No tengo esa sensación. Y eso también es súper sanador, mm, porque la gente es amable, es atenta, es respetuosa, es colaborativa. Y eso es como un contraste súper positivo en lo social, pensando que uno básicamente viene de Santiago, que
por ahí podríamos decir que es todo lo contrario. Todo lo contrario. Una ciudad intensa, vehemente, pero amarga, o sea, Mm, es peligrosa. Y acá, mira, yo te digo, aquí en el barrio que yo estoy viviendo, es un barrio, es barrio, primero que todo, es barrio. O sea, esa escala humana. Y por lo tanto, conozco ya al peluquero, al señor que vende aquí al ladito, conozco al que vende los ladrillos un poco más allá. eh, y es loco porque es un barrio que está en un traspaso de algo más antiguo, que era más como si fuese un campo, mm, a algo más moderno. Entonces tengo un contraste que para mí, lo folclórico lo encuentro bonito, que tiene que ver con mis gustos también, preferencias, en fin. Entonces, de repente tengo una casa un poco más allá que tiene 3 pisos y tiene una cancha de fútbol en el tercer piso, wow. pero un poquitito más acá tengo una casa que tiene piso de tierra, unas gallinitas, y de repente mis perros empiezan a ladrar porque van pasando 2 vacas lecheras caminando solas. Es, Es un contraste que habita, que es un participa. contraste, es un contraste interesante, Mm, como novelesco, mm. ¿sí? Es como que si de repente, no sé, tú estuvieras en un barrio, qué sé yo, te invento, Ñuñoa, y tu vecino tuviera una casa de campo y el del frente tuviese una casa de ciudad, y por aquí te pasa un auto súper lindo y por acá te pasan 2 vacas lecheras y un carretón en caballo. Claro, si uno se va movilizando, la ciudad tiene barrios que son súper bien diseñados, súper así, de alto nivel, alto estándar, también existe, pero a mí me gusta esto que es como lo pintoresco, el Mm. contraste. Hay algo de eso que es lo latino, que a mí me atrae mucho, lo encuentro como esta cosa así como estos 100 años de soledad, ¿cierto? Como eh, que tú dices, algo de eso, ¿cierto? Se siente como en las calles. Y como te digo, no lo percibo como un lugar amargo, que sí lo percibía mucho, sobre todo en Santiago. Maravilloso, Esa cosa gris, esa cosa como enrabiada. Y maravilloso. bueno, producto de eso ahora van a venir novedades. Novedades, por un lado, académicas con instituciones, donde ahí van a haber algunas cositas relacionadas con estudios, generar programas de estudio o trabajar directamente con estudiantes de pregrado o posgrado. Pero también, por otro lado, te cuento que estoy con mi nueva página web, que ya está al aire, que es paolocastro.cl. Buenísimo, Y ahí mi labor es ofertar lo que yo sé hacer. Y lo que yo sé hacer y en lo que yo tengo experiencia hoy día es justamente en el área de educación. Y me di cuenta que hay muchos estudiantes que durante el año tienen dificultades para aprender. exacto. Y por lo tanto ahí se les ofrecen clases eh, particulares, clases que son eh, grupales hasta cierto grupo, a cierto número, asistencia a sus tesis, y también a quienes ya están recién egresados y tienen ideas, se les ofrece también la asesoría de poder llevar a cabo sus ideas como un coach en su Maravilloso. propia idea. Por lo tanto, ahí también viene lo que tú dices, el darle la vuelta, el ocupar lo que uno tiene y saber vivir con eso Totalmente. y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Primero agradecerte por la confianza de compartirnos algo tan personal, pero que cuando uno lo visibiliza, logra empatía y entendimiento. Y eso es lo que te quiero agradecer. Lo habíamos conversado por interno, esto que estabas viviendo claro, para muchos puede ser algo descabellado cambiar una estabilidad, pero cuando Sí, uno no logra entenderla o disfrutarla o lograr
encontrar esta sinergia, es necesario ese movimiento que tú bien mencionas, lograr moverse para buscar estabilidad, no solamente cuando uno prioriza la estabilidad económica, sino que también la estabilidad mental es súper importante porque incluso desde ahí es donde parte todo tu crecimiento y desarrollo. Primero eso agradecer, absolutamente me hubiese encantado que hubieses tenido esta página y servicio cuando yo hubiese egresado, hubiese sido tu alumno número uno, porque vaya uno que necesita esto, necesita un Ujú. apoyo. Yo soy un fuerte, una persona que cree mucho en las mentorías y el traspaso de la información es fundamental. Y en este mundo tan arduo que es la nutrición, tenemos muy pocos espacios para filosofar, para hablar, para poder hablar entre colegas. Y qué mejor que tener una persona como tú que ofrece un servicio basado en la experiencia que permita movilizarte socialmente a través de un emprendimiento, cerrar una carrera que probablemente ha sido dificultosa y tortuosa, y qué mejor hacerlo Mm. con una persona que te puede ayudar en eso. Muchas veces en el camino de la nutrición transitamos por muchos espacios de soledad, de no sabemos a quién Sí, preguntarle algo quizás tan básico como iniciar actividades en el servicio de un puesto interno, o quizás algo tan complejo como un criterio para el diagnóstico nutricional integrado. Y ese mm, temor, al ser criticado y al ser cuestionados, creo que se deja de lado con este servicio que apunta muy bien a los dolores de los nutricionistas, que son esto, como estos espacios de soledad, de no sentirse apoyado por alguien. exactamente. Así que desde ya les dejo invitados. Obviamente esto está recién iniciando, lo estoy dejando listo porque yo sé que ya después, volviendo a las vacaciones, cuando se empieza a necesitar más, porque vienen los que ya están titulados, los que quieren hacer algo, vienen los que empiezan a estudiar, los que ya se quedan con una Claro. materia del año anterior y quieren desde ya fortalecer. Y es un servicio que te permite sufrir menos Mm, en el trayecto, que te permite disfrutar un poco más, porque todos tienen capacidades distintas de aprendizaje. totalmente. Y entonces te permite disfrutar más lo que estás haciendo sin tener que estar pasando y optimizar, ser eficiente. A veces, ¿por qué me voy a tener que quedar toda la noche despierto si tal vez Mm, en una hora puedo resolver? exacto. No, Tiene que ver con eso. te Y decía, espero que en un futuro se cumpla mi gran deseo, proyecto en camino, que tiene que ver con generar un espacio en la venta de alimentos especiales, entiéndase suplementos, entiéndase alimentos que o tienen menos gluten o tienen más proteínas o lo que sea. Así que eso también lo dejo como decretado a través de esto, a ver si eh, desde ya la energía empiezan a empujar el camino hacia allá. totalmente, vamos a estar ahí expectantes de eso, y cualquier apoyo que necesiten en cuanto a difusión, cuenta también con este espacio que lo estamos creando a poquito. Creemos que también hay una necesidad de poder conocer a las personas detrás de logros profesionales, desafíos profesionales, y con estos espacios de reflexión ayudan a eso que tú acabas de mencionar, como el sentirnos más acompañados, que no estamos solos en esta búsqueda de sobrevivir en este mundo tan complejo, pero que el Sí. sentirse acompañado hace que el camino sea un poquito más ameno. Así que te quiero agradecer enormemente, te deseo todo el éxito del mundo en esta nueva etapa que estás teniendo. Anda documentándolo, que los seguidores que somos de tu Instagram agradecemos conocer mucho más de la cultura paraguaya. Eso es algo que siempre se agradece, y cuenta con este espacio para lo que necesites a futuro, y evidentemente con mi amistad también. No, muchas gracias. Lo que es la documentación cuenta con eso. Es un tema que tenía pendiente hace mucho, mucho tiempo, retomar la comunicación por excesos de trabajo. Mi comunicación había bajado mucho y lo tenía como bien postergado, pero aprovechando esta experiencia, la comunicación vuelve y vuelve con harta fuerza. Por lo Buenísimo. tanto,
quienes puedan seguir los canales distintos, ya sea YouTube, TikTok, Instagram, Facebook y LinkedIn también, que va a empezar a tener también información ahí, eh, sepan que se va a poner entretenido. Estoy Buenísimo, trabajando para que todo esto se ponga entretenido. Esa es la gracia. buenísimo. Deja tu cuenta de Instagram también para que la puedan seguir. Sí, me pueden encontrar con el mismo nombre que tiene la página web, paolocastro.cl. Hoy Maravilloso, día está todo asociado a eso, y si no, en la misma página web están todas las redes sociales. buenísimo. De esa manera terminamos este segundo capítulo de Conectando, un podcast de Camilo Aburto, un tremendo invitado que estoy seguro que van a seguir conociendo mucho más en sus redes, en sus proyectos y emprendimientos. Un gran abrazo a la distancia, querido amigo, y nos vemos en un próximo capítulo. Que esté muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Abrazo.